tal? Mi nombre es José Mario Salde, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un connotado especialista en derechos humanos, derecho penal, derecho constitucional. Él es de nacionalidad mexicana. Él además tiene una maestría por la Universidad Castilla-La Mancha y además una maestría por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es conferencista, ha participado asesorando a diversas organizaciones estatales en México, además de haber participado en diversos cursos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Estoy con el doctor Guillermo García Ruiz. Doctor García, para mí es un placer estar el día de hoy con usted. Querido doctor José Mario Basalde, qué grata tarde, qué grato día, bueno, tarde por allá, días por acá en México, con mucho gusto de poder estar aquí en este espacio. Gracias por la invitación y muy contento las felicitaciones hacia usted por abrir este espacio, sobre todo para que nos pueda escuchar el público en general y puedan entender algunas cuestiones interesantes de derecho como el que el día de hoy nos ocupa. Correcto, el espacio que nosotros tenemos busca acercar un poco la problemática jurídica tanto a los especialistas, pero también para el público en general. Creo que es parte de este proceso de democratización de la justicia que tiene que darse en nuestros países, acercar más la justicia a la población. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es el alcance del parámetro de control de regularidad constitucional. Creo que para empezar habría que explicar qué es. Eh, Repito, el tema que vamos a tratar el día de hoy, y de hecho le hago la pregunta al doctor Guillermo, perdón, al doctor García Ruiz, es en qué consiste el alcance del parámetro de control de regularidad constitucional. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la pregunta. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Entender el parámetro de control de regularidad constitucional luego no es algo sencillo, sobre todo incluso en los foros jurídicos es algo que puede ser complicado, pero me animaría a decir dos cuestiones. Una me parece que un poco más técnica, abordando o agotando que desde la perspectiva constitucional en México, que yo sé que estamos en un foro además internacional, habrá algunas cosas que diga que puedan ser a lo mejor muy visibles y habrá algunas otras que puedan ser un poco más complejas, pero la intención es que lo podamos entender todos y desde las aristas internacionales que nos ocupa. Algo muy breve que diré es que tanto el Tribunal Constitucional Mexicano ha tratado de definir lo que es el parámetro de control de regularidad constitucional. De hecho, en algún momento, cuando se empezó a matizar la reforma de derechos humanos, que aquí en México el Sistema Nacional de Protección a Derechos Humanos comienza en el año 2011 aproximadamente, la Corte empieza a hablar de un bloque de constitucionalidad, empieza a hablar de un control convencional, de un control constitucional, de diferentes cosas, pero me parece que en sentencias de últimos años, por ejemplo, se me viene a la mente la contradicción de criterios 351 diagonal 2014 mexicana que resuelve el Pleno de la Corte. Ahí establece, hemos pasado de un marco histórico de entender un bloque de constitucionalidad a entender lo que tenemos hasta el día de hoy como un parámetro de control de regularidad constitucional. Esa es la parte técnica que quería decir, pero lo transformaré para que los oyentes nos puedan entender. Traeré un ejemplo muy breve a mi mente. En pandemia me marca un amigo por teléfono y me dice, ¿sabes qué, abogado Guillermo? Mi hermana iba trasladándose en un vehículo de un lado a otro de la ciudad, de repente se traba el viaje y entonces empezamos a marcar a mi hermana y no sabemos dónde está. ¿Qué es lo que nos sugieres hacer? Preséntate ante la autoridad, ante un fiscal, ante un ministerio público y entonces vamos a denunciar la situación. Cuando esto sucede, el fiscal o la autoridad que estaba en ese cargo en ese momento dice, pues vente mañana para ver si en este transcurso del tiempo aparece la persona. Yo lo que le digo a él o lo que le diré a la autoridad para que en cualquier problema que podamos tener en la vida, tan simple como lo estoy exponiendo, que a cualquiera nos puede pasar, que no lo deseo, pero puede pasar, cuando vamos a frente a la autoridad, nosotros podemos decir, ¿sabes qué, autoridad? Tú no solamente estás obligado a hacerme valer mis derechos o a proteger mis derechos desde el ámbito de una cuestión de legalidad.
tú no solamente tienes protocolos estatales, que por ejemplo en este caso en México particularmente tenemos la regulación federal y la regulación por entidades. Entonces, en este caso tienes que obedecer todas las normas que tienen que ver con la entidad, pero también tienes una obligación de atender las normas que están a nivel nacional, pero también tienes una obligación a partir del año 2011, particularmente en México, de proteger los derechos o de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos que no solamente estén en la Constitución mexicana, sino también de los tratados internacionales en el que México ya es parte. Entonces, acotadamente, el parámetro de control de regularidad constitucional en México se entiende todo ese campo normativo que la autoridad tiene que ir a consultar en aras de proteger los derechos humanos y que tiene que ver con el ámbito local, con el ámbito nacional, constitucional y con el ámbito de tratados internacionales. Entonces, siempre podemos hacer valer esta dinámica. Se me viene a la mente un caso en donde una mujer haya sido agredida sexualmente. Vamos a un juez local, le comentamos esta situación, le exponemos el caso, obviamente presentando una acusación, y en ese momento la parte puede defender esa situación de la víctima en razón de hacer valer los derechos humanos, por ejemplo, un cuidado de perspectiva de género desde el ámbito local, porque, por ejemplo, en México hablaré de una entidad federativa de donde yo soy originario. El estado de Guanajuato tiene sus propias legislaciones que protegen a la mujer en este sentido. A nivel nacional hay leyes generales que protegen a la mujer para erradicar la violencia, y a nivel internacional hay criterios de la Corte Interamericana, donde también el Perú es parte, donde la Corte Interamericana ha sostenido que es obligación de los órganos jurisdiccionales darle un tratado diferente a la prueba que ofrece la víctima, porque muchas veces este desarrollo de delitos en contra de la víctima, por ejemplo, se me viene a la mente un delito sexual, pues puede ser de realización oculta. Esto significa que regularmente la víctima está sola contra su victimario, y entonces este tratamiento de la prueba tiene que ser distinto, o el juez lo tiene que observar distinto, y este es un mandato que no nace ni siquiera de las leyes locales, nacionales, constitucionales, sino incluso desde esa obligación internacional que es parte, en todo lo que estoy explicando, del parámetro de control de regularidad constitucional. En una persona informada en materia jurídica podría decir que el parámetro en todo caso va más allá del principio de legalidad. En qué situación estaríamos ante la posibilidad de que más bien el principio de legalidad, como un principio, digamos, que inspira en los sistemas constitucionales, pueda ser en algunos casos, en mérito a este parámetro, vulnerado o transgredido? Claro, es una pregunta muy interesante porque luego, por ejemplo, yo hablaría desde mi formación, digo, yo hace aproximadamente 10 años que finalicé la carrera de abogado, pero cuando yo estaba estudiando todavía estaba matizándose la reforma del 2011 el ingreso a la protección de derechos humanos desde esta óptica, incluso dirían ahí algunos autores convencionalizar, es decir, traer esos instrumentos internacionales vinculantes para los estados que formen parte de nuestra Constitución. Y nuestros profesores eran profesores muy formalistas, muy legalistas, lo que conocemos con eso. Y esto quiere decir que desde las propias constituciones se nos ha manifestado, por ejemplo, aquí en México, desde el artículo 14 o desde el Perdón, y artículo 16. perdón, Perdón, doctor, y además que, perdón que lo interrumpa, y además que es una claro. cara que al parecer se mantiene dentro de los órganos jurisdiccionales. Totalmente, ¿no? Yo lo que quería agotar, y ahorita complemento esto que muy atinadamente dice, doctor, me parece que ahí desde la Constitución nos exige que cumplamos con ese principio de legalidad, es decir, que seamos formales, incluso en materia penal, que la norma sea taxativa, que seamos muy elocuentes directamente con lo que dice la norma. Sí, exactamente, pero algunos autores nos han compartido a través de la historia que esto no puede ser así, es decir, el derecho no puede aplicarse directamente y taxativamente y textualmente y formalmente como lo dice la norma cuando hay perjuicio de derechos humanos. Pondré un ejemplo muy claro. Bueno, están los tribunales de Nuremberg, ¿no? En Alemania. Está la parte que vivió Alemania en la justificación que tenían de cometer crímenes, incluso llegar hasta crímenes de lesa humanidad, con la justificación de que esto estaba regulado en sus propias normas. No podemos caer en este absurdo. Es como si en México, en un código penal, se estableciera que a quien robe se le va a cortar la mano.
si fuéramos formalistas y cumpliéramos con ese principio de legalidad, de ser textuales con lo que dice la norma, el juez entonces tendría que mandar a Juan Pérez a que se le corte la mano. Y esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque el raciocinio del juez en esta parte argumentativa, que incluso lo comenta en algún momento el maestro Manuel Atienza, tiene que ser una interpretación material. Los enunciados tienen que estar justificados en aras de que el juez va a decir, es que yo no le puedo cortar la mano a Juan Pérez, porque si Juan Pérez está cometiendo el robo, por mucho que lo diga la ley, por mucho que lo diga textualmente, a ver, de entrada, hay un principio en México que es de la proporcionalidad de las penas, está en el 22 constitucional, y la gente no puede recibir tratos crueles, degradantes e inhumanos. Y aparte no solamente lo protege el carácter constitucional y legal de la propia legislación general mexicana, sino que también los instrumentos internacionales prohíben este tipo de dinámicas. Entonces, ahí está la parte del principio de legalidad, de ser textuales, de ser formales, contra la protección de derechos humanos que ahora exige no solamente atender a ese carácter constitucional, sino incluso internacional. Me parece que el día de hoy se le exige a los estados parte, por lo menos de este sistema interamericano de protección a derechos humanos, a que no podamos atender solamente lo que dice el texto textual de nuestras leyes, incluso hablaría en México de nuestras propias constituciones, si están yendo en detrimento de los derechos humanos. ¿Cómo puede servir este parámetro para el abogado litigante? Es decir, entiendo que puede ser una herramienta muy valiosa para aquel que se dedica a la defensa, por ejemplo, ¿no? Al patrocinio legal, digamos, en un proceso judicial. ¿De qué forma los abogados pueden utilizar esta herramienta, este parámetro? Me parece que algo que tengo que destacar es primero que yo creo que en la experiencia que tenemos en México es que entra de pronto una reforma que te da la permisión de buscar un parámetro más amplio en la protección de derechos humanos. Y como lo comentábamos hace un momento, me parece que incluso en los jueces que ya están desarrollando, en los jueces que desarrollan los procesos comúnmente, no siempre entienden cuál es el alcance de este parámetro de protección de derechos humanos. Y muchas veces incluso a mí me ha tocado, penosamente lo diré porque es mi país, pero en México me ha tocado hacer un argumento hacia el juez pidiéndole que haga un control de convencionalidad, por ejemplo, es decir, que no solamente se acote a la normatividad nacional, sino que vaya también a esa obligatoriedad que tiene de observar los instrumentos internacionales y el juez muchas veces no lo entiende, o a lo mejor incluso porque la exigencia que tiene de argumentar, de poder hacer un control de convencionalidad, no lo conoce del todo y a lo mejor es un poco de resistencia y de miedo. Entonces, me parece que algo que he visto no solamente desde el parte de litigantes, sino de los órganos jurisdiccionales, de los fiscales, de los ministerios públicos o en otros entes, es esa falta de argumentación. Yo lo que le diría a los litigantes, si ahora que nos están escuchando muchos litigantes seguramente, es que también debemos de fortalecer la parte de argumentación jurídica. No basta con saber que existen estos controles, estos procesos, estos parámetros que podemos hacer valer en un asunto donde consideramos que nuestro cliente está en detrimento. Y lo digo tanto para la parte acusadora como la contraria, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor podemos ir a demandar un tema de alimentos en materia familiar, muchas veces el juez a lo mejor porque falta una cuestión formalista, como lo estamos diciendo, quiere parar el proceso y me parece que ahí hay un control que podemos hacer sobre a lo mejor si son derechos de familia, a lo mejor hablamos de un adulto mayor, a lo mejor ese adulto mayor está en una situación de vulnerabilidad, en un grupo especial, que tuviera que tener un tratamiento diferente, que no está observando el juez y que incluso por esta labor de conocer o de respetar todo este parámetro de regularidad constitucional tendría que ejercer. El abogado tiene que buscar las claves argumentativas para poder hacer valer esa pretensión. No se trata de solamente hacer un documento donde hablamos de derechos humanos y de derechos humanos y de que si los tratados y tal. Puede ser incluso un documento muy breve, con una muy buena argumentación, en donde seamos muy claros en la vinculatoriedad que tiene, por ejemplo, en el tema mexicano, les diré que desde el artículo primero constitucional está la clave que tenemos los litigantes para poder embonar esa obligación constitucional con esa obligación convencional. Es ahí donde decimos, pues las convenciones o la convencionalidad viene siendo parte de la propia constitución, como lo decía mi maestro, el doctor Néstor Pedro Ságuez, que en paz descanse, y pues me parece que esta es la parte que le falta al litigante. Yo diría fortalecer esta parte con la parte de conocer el parámetro de control de regularidad constitucional que regularmente lo tenemos ahora en los sistemas de todos los estados parte en el control interamericano
y que podemos hacer valer hacia las autoridades jurisdiccionales en cualquier caso. Claro, acotaré y finalizaré esta pregunta diciendo, no todos son derechos humanos, es algo que también comento en mis clases porque a veces algunos temas simples, digamos que ahí sí aplica una interpretación formal porque hay una forma de generar una subsunción directa. Esto quiere decir que si Juan Pérez robó y entonces tenemos la prueba de que robó y se le van a dar 3 años de prisión, pues es muy fácil. Ahí no tenemos que siempre generar un contexto de derechos humanos. Pero hay cuestiones que sí son relevantes y trascendentes para atraer los derechos humanos hacia que garanticen esa protección y es cuando tendríamos que hacerlos valer, esa distinción que tendría que hacer el litigante. Bien, doctor, para no caer en un ámbito que podría parecer muy abstracto para las personas que nos están siguiendo, tal vez podemos poner un ejemplo en concreto. Entiendo que en México se ha generado y todavía continúa un gran debate, en Perú también, con respecto al uso y abuso de la figura de la prisión preventiva. ¿Podríamos de repente buscar la forma de poner como ejemplo la prisión preventiva para entender lo que es este parámetro? Claro que sí, me parece una pregunta muy interesante y creo que con esto podemos ejemplificar muy bien. En México, desde la reforma del año 2011 de esta protección a derechos humanos, le comentaré al público en general que se abrió desde el primero constitucional, desde el primer artículo de nuestra Constitución, se estableció que las autoridades, todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos no solamente los que están en Constitución, sino también los que están en los tratados internacionales que el Estado mexicano haya firmado como vinculantes. En la propia Constitución se dice que nunca jamás se pueden restringir los derechos humanos ni suspender. O sea que como regla general, digamos que yo como gobernado siempre puedo decir, autoridad o incluso a los particulares, tú no me puedes restringir los derechos humanos, es decir, tú no me puedes privar de la libertad, tú no me puedes matar, tú no me puedes robar, etcétera. Pero hay una excepción que marca la propia Constitución. Aquí lo interesante de México es que nos hemos preguntado dónde tienen que estar esas restricciones. Es decir, porque precisamente bajo el principio de legalidad, las autoridades están obligadas a justificar por qué nos están restringiendo un derecho humano. Si tú te vas a meter a mi casa por una investigación penal o criminal, pues tú tienes que justificar por qué te metes autoridad. Si tú me vas a detener para llevarme a prisión momentánea o más allá, tú me tienes que justificar en todo momento, incluso si me vas a privar de la vida, porque aquí en México hemos tenido muy claro bajo varias sentencias de la Corte del Tribunal Constitucional que incluso la vida puede privarse, ¿no? Yo le pregunto en mis clases a los alumnos, ¿el derecho a la vida también se podrá restringir? ¿La autoridad me lo podrá acotar o cualquier particular? Y luego dicen, no, porque el derecho a la vida es muy importante. No, pues resulta que en nuestras constituciones se permite la restricción al derecho a la vida, por ejemplo, en un caso de legítima defensa. Bueno, la Corte ha resuelto que esa restricción, esa permisión, porque la autoridad tiene que ir a buscar el permiso, porque como dije, la regla general es que no se puede acotar ese derecho. Voy a poner el ejemplo práctico de la libertad. En este caso, por ejemplo, una persona que en México ha cometido un homicidio, hay un catálogo por ahí en la Constitución, en el 19 constitucional, que establece que si cometiste homicidio, entonces cuando vayas a una audiencia frente a un juez, el juez te puede imponer prisión preventiva oficiosa. ¿Qué quiere decir la prisión preventiva oficiosa? Es decir, que independientemente del delito, de la peligrosidad, de si has cometido algunas faltas en el proceso o no, a ti te van a llevar a prisión hasta que se resuelva el asunto, ¿no? Entonces, eso parece ser desproporcional, porque ¿en qué te estás basando para decirme que yo tengo que estar privado de mi libertad? Eso es lo que se está debatiendo el día de hoy en México y es muy importante. Digamos que no Primero, yo hablaría. deben, digamos que no deben concurrir determinadas condiciones, como por ejemplo que no tenga arraigo, que haya posibilidad de que pueda generar obstrucción al momento de realizar las investigaciones. Ellos, digamos, los órganos jurisdiccionales en México no tienen digamos, umbral. Directamente, de manera discrecional, ellos pueden establecer si te van a investigar con prisión preventiva o no. Claro, en nuestro país, por ejemplo, desde la reforma del 2008, donde empezó el sistema penal acusatorio, donde empezaron los juicios orales, se estableció que se iba a dar pauta y permiso a que existiera una prisión preventiva
pero siempre y cuando fuera proporcional, razonable, en fin, garantizando otros principios. Esto quiere decir que se le iba a obligar a la autoridad, siempre que pusiera una prisión preventiva, siempre que restringiera el derecho a la libertad, se le iba a obligar a que A revisara si fundarla, a había una motivarla, peligrosidad, etcétera, etcétera. claro. ¿Perdón? A fundarla, a Entonces, motivarla. fundar y motivar. En este caso no. En este caso hay dos figuras de prisión preventiva. Una donde sí se permite justificar o donde se exige al juez justificar y otra donde no se le exige esta justificación, solamente porque cometiste tal delito, por ejemplo, homicidio, por ejemplo, robo de hidrocarburos, etcétera, vas a ir directamente a prisión en lo que se resuelve tu asunto. Entonces, la Corte hace poco resuelve, la Corte Interamericana resuelve que esto no puede ser posible. Y diré por qué. La pregunta es, ¿dónde tiene que ir la autoridad a revisar esa restricción? Aquí viene la parte importante en la que quiero acotar. ¿Dónde tiene que la autoridad que revisar esa permisión? Porque recordemos que dije que el artículo primero constitucional dice que la autoridad debe de tener ese permiso, porque como regla general no se puede restringir el derecho a la libertad, pero como excepción a la regla sí, siempre y cuando, dice la Constitución, la propia Constitución te permita. Aquí en México resolvió la Corte dos sentencias, una que es el amparo directo en revisión 502 diagonal 2017, que ahí en el buscador de la Corte Mexicana lo pueden buscar y van a encontrar la sentencia, por cierto, por si les interesa, donde dice la Corte que la restricción no solamente tiene que estar en la Constitución, sino también en los tratados internacionales. Ah, entonces ya me dijo que tratados internacionales tengo que ir a buscar permiso y en la Constitución también. Y hay otra sentencia que es la contradicción de criterios, antes contradicción de tesis 551 diagonal 2019, donde el Tribunal Constitucional Mexicano dice que la restricción también tiene que tener ese permiso en la ley general. Entonces, aquí en México, bajo ese parámetro que estoy explicando, la autoridad, por ejemplo, imagínense que yo soy el juez y que estoy aquí frente al imputado y yo le estoy diciendo al imputado, ¿sabes qué? Pues resulta ser que yo para imponerte esa restricción, esa prisión preventiva, necesito ir a buscar el permiso a la ley. Ah, sí, en México está en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Voy a la Constitución y mi permiso está en el 19 constitucional. Entonces ahí ya agoté dos barreras y ya vi que sí es legal y es constitucional. Pero resulta ser que voy a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ahora es vinculante para el Estado mexicano como para algunos otros estados parte, y resulta ser que cuando voy como juez, resulta ser que no encuentro el permiso. El otro día me decía un alumno, es que yo abrí la convención maestro, vi el artículo 7 y el artículo 8 y no dice que no se pueda imponer la prisión preventiva oficiosa. Les digo un tip muy importante. El abogado no solo tiene que leer el derecho abriendo la norma y leyendo el dispositivo como tal. También tenemos que ir a la génesis muchas veces, a qué es lo que quiso decir el creador de la norma y también la interpretación. En este caso, la Corte Interamericana ha Claro, interpretado este parámetro de artículos. claro, una Eh, interpretación más teleológica, digamos, ¿no? Exactamente, para entender no solamente el contexto de lo que dijo el legislador, el creador de la norma, porque a lo mejor es una norma de hace 100 años, ¿verdad? Sino también cuál es la interpretación actual que le puede dar un tribunal constitucional. En este caso, hay dos sentencias importantes para México que se resuelve a finales del año 2023 y a inicios del 2024. Son Paxle Tecpile contra el Estado mexicano y Daniel García Rodríguez contra el Estado mexicano. Estas dos sentencias es una interpretación que hace la Corte Interamericana y donde le dice al Estado mexicano la prisión preventiva oficiosa, es decir, es automática, esa donde el juez no justifica razonablemente, es inconvencional. Entonces, fíjense bien, con este parámetro que les digo, que esto es parte del parámetro de control de regularidad constitucional, la autoridad o incluso nosotros como ciudadanos podemos ir con la autoridad y decirle, a ver, ¿ya hiciste las gradas? ¿Ya checaste que sea legal? No, pues resulta ser que sí. ¿Ya checaste que sea constitucional? No, pues resulta ser que sí. ¿Ya checaste que sea convencional? Ah, pues fíjate que es inconvencional o fíjate que es inconstitucional, porque puede ser que incluso nos ha tocado casos en México donde en los tratados internacionales lo protegen, perdón, lo restringen y la Constitución no, o viceversa. Entonces tenemos que ir a verificar, de acuerdo al ordenamiento que aquí en México se está estableciendo para entender todo ese contexto, que si voy a restringir un derecho humano, tenga los permisos en esas tres gradas. Pero también, si quiero proteger un derecho humano, porque ahí entra el principio pro persona, es decir, tengo que ir a la normatividad que me proteja de mejor forma ese derecho humano. Entonces, todo esto, entendiendo cuándo la autoridad y por qué puede restringir nuestros derechos humanos o en qué momento los podemos hacer valer para la protección, es lo que compone, de acuerdo al ente mexicano,
el parámetro de control de regularidad constitucional. Bien, doctor, para mí ha sido un placer el día de hoy conversar con usted. Espero que no sea la última vez. Creo que quedan muchos temas pendientes. Yo quería hacerle varias preguntas, sobre todo de lo último que usted acaba de comentar relacionado a la prisión preventiva. Me imagino que tenemos oportunidad de hablar sobre el tema más adelante. Y bueno, le agradezco mucho por haber aceptado estos minutos. Gracias a usted por la invitación, doctor. Saludos hasta el Perú. Y aquí en México siempre tienen a un amigo y un hermano. Y por supuesto que pueden ahí buscarme en redes sociales como Guillermo García Ruiz. Siempre estoy compartiendo algunos temas interesantes de lo que resuelve nuestro Tribunal Constitucional. Bien, le mando un fuerte abrazo, doctor García Ruiz, y será hasta un siguiente programa. Muchas gracias.